tema de esta noche es que nuestra fe debe fundarse en el poder de Dios. Ese es el tema. Nuestra fe debe fundarse en el poder de Dios. Y quiero comenzar haciéndole referencia al hecho de que es interesante pensar que Dios nunca esperó que el ser humano tuviera una fe ciega en Él. Eso significa que Dios no se ha quedado de una manera pasiva esperando que la creación confíe en Él, espere en Él, dependa de Él sin hacer nada, sino que al contrario, Dios siempre ha dado muestras de su existencia, ha mostrado o ha revelado su voluntad, ha revelado su sabiduría, ha mostrado su amor y ha mostrado su poder. Aunque no escuché amén, esa es la verdad. Dios siempre se ha manifestado. Entonces no es un asunto así como de que Dios creó todo y se escondió para ver quién lo encontraba. No, Dios se reveló a través de los profetas, Dios se revela a través de la creación, Dios se revela a través de la Biblia, escrita por un montón de personas a lo largo de un montón de siglos. Dios se reveló a través de la palabra profética, anunciando cosas siglos antes de que sucedieran. Así que tenemos que establecer esta verdad. Dios siempre se ha revelado. Dios no espera una fe ciega. Sería terrible, ¿verdad? Que Dios esperara, por ejemplo, que nosotros creyéramos en que su voluntad es sanar, pero no tenemos ninguna evidencia alrededor de que Dios sane a nadie. Sería bien difícil, ¿verdad? Pero a las alturas del tiempo en el cual nosotros vivimos, tenemos evidencias, testimonios y quizás experiencias de que Dios sana. Porque Dios se muestra, hermano. Entonces comenzamos estableciendo esta verdad. Dios no está esperando así que el ser humano le siga, le obedezca, le crea, sin Él dar evidencias o razones o fundamentos para poder creer en Él. Sino que al contrario, Dios se ha revelado. Sin embargo, yo veo en lo largo de mis años en Cristo la dificultad que la gente tiene de permanecer en la fe. Cuando yo pienso en todos los creyentes que han vuelto atrás, solo en la iglesia. Luego en la iglesia de la cual éramos parte hace muchísimos años. Cuando yo veo y sé de historias de personas que hasta fueron líderes, servidores o estuvieron en el ministerio y ya no están, yo observo esa dificultad que la gente tiene de poder permanecer en la fe. Hay quienes permanecieron por años, sirvieron, pero después se alejaron. Hay otros que quizá creyeron, pero no completamente, sino que creían, dudaban, y había una especie de confianza en Dios, pero no una convicción, así como la que el Pablo dice, yo sé en quién he creído, sino que una fe fluctuante. Hay muchos de los cuales el Señor Jesús habló, ¿verdad? En la parábola del sembrador, que al principio reciben la palabra con gozo, pero después la olvidan. O algunos perseveran durante un tiempo, pero cuando vienen los problemas, se retroceden. Entonces yo veo esa dificultad de los creyentes de permanecer en la fe. Y usted quizás ha encontrado gente que ha retrocedido. ¿Alguien me dice amén? ¿Conoce algunas personas usted? Y probablemente usted hasta ha tratado de hacerlos volver al camino y no ha podido. ¿Amén? ¿O no? Quizás usted ha platicado con gente que fue cristiana y usted intentó tratar de hacerlos volver o por lo menos recapacitar, que se regresaran. Y no lo logró, se sintió incapaz. Y es que algunos han sido engañados por el pecado. La palabra nos habla acerca del engaño del pecado. El pecado tiene el poder engañoso de hacernos creer que no van a haber consecuencias, de que podemos seguir en él, que nada va a pasar. El diablo engaña, el diablo ciega. Entonces hay algunos que han sido engañados, pero otros quizás han vuelto atrás porque confiaban en su líder, por ejemplo. Confiaban en su líder más que en Cristo.
Su fe estaba fundamentada en el mensaje de un líder, de un pastor en particular, la forma en que él predicaba. Así que muchos creyentes permanecieron por años fundamentando su fe en el mensaje de un pastor o de un ministro, porque ese mensaje era así como que elocuente, era dinámico, era optimista, era positivo. Pero estos creyentes que habían fundamentado su fe en ese líder, en ese mensajero o en ese tipo de mensaje, llega el tiempo cuando pierden la motivación. Yo recuerdo una hermana que, habiendo estudiado en el SEM, un día habló con nosotros y me dijo: pastor, he tomado la decisión de quedarme en la iglesia. Y nosotros le dijimos con mi esposa: bueno, antes de que usted se quede en la iglesia, tómese su tiempo para que realmente esté determinada para permanecer. No solamente conoce la doctrina de la iglesia, porque la estaba conociendo a través del SEM, sino que usted se involucra, se integra y usted llega al punto donde dice: sí, yo quiero quedarme plantada en esta casa. Así que más adelante vamos a hablar acerca de reconocerle como miembro de la iglesia. Y ella continuó viniendo. Pasado algún tiempo, no mucho, nos vino con la noticia, había cambiado de parecer. Y entonces nos dijo: quiero decirles que me voy a ir, me voy a cambiar de iglesia, porque he encontrado una iglesia donde sí está la presencia de Dios. ¿Qué estaba diciendo? Que aquí no había presencia de Dios. Y entonces le dije yo: ¿y por qué usted piensa que ha encontrado la presencia de Dios allá y no la ha encontrado aquí? Y me dijo: es que fui a un encuentro y yo de ese encuentro que he tenido con el Señor he regresado cambiada. Entonces pudimos, en base a la plática, descubrir que ella estaba emocionada. Ella había regresado de una experiencia, de un retiro, en la cual ella venía con sus emociones muy levantadas, sus expectativas muy levantadas. Y lo que nosotros le dijimos fue: esa emoción que usted siente ahorita se va a terminar. A menos que usted decida caminar por la palabra de Dios, usted no va a tener firmeza. Porque usted ahorita se siente emocionada, se siente motivada por lo que siente, por lo que ha experimentado. Pero nuestra vida, hermano, no tiene que fundamentarse en lo que sentimos. Porque si fuera por sentimientos, nadie podría permanecer por mucho tiempo, porque los sentimientos cambian. Y en realidad fue una verdad la que se le hizo saber a ella, porque pasado un tiempo ella vino a buscar a mi esposa para decirle: necesito que ore por mí porque me siento desanimada, me siento frustrada, me siento que la vida no tiene sentido. Imagínense, estuvo aquí oyendo la palabra, se afirmó de alguna manera, se plantó, pero luego decidió cambiar su vida, su dirección, sobre la base de sus experiencias, sus emociones. Pero luego, cuando sus emociones se vinieron abajo, ella se vino abajo y ahora ya no hallaba qué hacer. Y entonces mi esposa le recordó: nosotros le dijimos que usted tiene que aprender a vivir por la palabra de Dios y no por las emociones, sino por lo que Dios ha revelado en la palabra. Así que podemos entender que es difícil para mucha gente el poder permanecer. Y aún usted mismo quizás examina y considera que hay ratos en que ha tenido dudas, ha tenido un conflicto. Y es normal, hermano. Recordemos que aún Juan el Bautista le mandó a preguntar a Jesús: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Así que yo considero de que si Juan el Bautista dudó, entonces Dios también nos permite que nosotros también dudemos en su misericordia, ¿verdad? Él entiende que somos débiles y que somos carne. ¿Hay alguien aquí esta noche? Así que vamos a hablar esta noche acerca de que el fundamento de nuestra fe es el poder de Dios. No deben de ser las emociones, no deben de ser las experiencias, no debe ser un mensaje elocuente, un mensaje así muy positivo, o un mensaje optimista. No tiene que ser nada de eso, tiene que ser el poder de Dios. Y eso es lo que Dios nos muestra a través de la palabra. Dios nos revela en las Escrituras que la clave para permanecer firmes en la fe es que nosotros nos apoyemos en el poder de Dios. Nosotros podemos, y es válido decir, fundamente su fe sobre la palabra.
Pero la palabra nos revela la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y la palabra también nos revela el poder de Dios. Entonces, cuando decimos que nuestra fe tiene que estar fundamentada en la palabra, se incluye, debemos de entender que en realidad nuestra fe debe estar fundamentada en el poder de Dios que ha sido revelado en la palabra. Porque nosotros como creyentes ya sabemos lo que dice Hebreo, que por la fe nosotros entendemos que fue creado el universo por la palabra de Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Creen ustedes que Dios tiene ese poder, hermano? Que Dios habló y las cosas fueron creadas. Dios simplemente ordenó que las cosas fueran y las cosas vinieron a existencia. Ahora, ¿cuál es la evidencia? Que las cosas existen. Entonces nosotros creemos que servimos a un Dios poderoso porque podemos ver las obras de Dios. Cuando usted ve la obra de alguien, sea un artista, un pintor, un mecánico, un panadero, una cocinera, cuando usted ve la obra de alguien, usted descubre la habilidad de esa persona. Porque las obras de alguien revelan la capacidad, la inteligencia, la sabiduría que esa persona tiene. Y mis hermanos, la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el universo anuncia la obra de sus manos. Yo no sé usted, pero a mí me encanta ver paisajes. Y a veces en la televisión uno puede tener esa oportunidad, ¿verdad? Ver paisajes de todo tipo. De lugares con hielo, de lugares con nieve, de muchas flores, de desierto, de tremendos valles, de inmensas montañas. Yo no sé a usted, pero a mí me gusta ver paisajes. Y los paisajes revelan la creación de Dios, revelan el poder de Dios, la sabiduría de Dios. Así que ¿cómo uno puede estar fundamentado en la convicción de que existe un creador? Porque hay una creación simple, sencillo. Y por eso está escrito en la palabra, dice el necio, no hay Dios, dice. El necio es el que dice que no hay Dios, porque no mira todo lo que Dios ha creado, porque no conecta a la creación con el creador. Entonces el necio dice que no hay Dios, pero nosotros entendemos que si hay una creación es porque hay un creador. Y Él ha puesto su gloria, ha manifestado su poder y su sabiduría en esa creación. Ahora, en la palabra entonces encontramos la clave, le decía. Jesús habló de esta manera, mire, en Juan capítulo 10, verso 37. Juan capítulo 10, verso 37 dice así: si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Piensa en esto. Mucha gente no creía en Jesús. Mucha gente decía, este es un falso profeta. Este es otro más, otro revoltoso, otro revolucionario que se ha levantado para jalar gente detrás de él. Otros decían, este es un profeta, es un falso profeta. Y otros hasta decían, este está endemoniado. Mucha gente no creía en el Señor. Y Jesús lo sabía. Y Jesús está diciendo en sus propias palabras lo que es el principio que yo estoy tratando de compartirle esta noche. ¿Cuál es ese principio? Que su fe debe estar fundamentada en el poder de Dios. Jesús está diciendo, si no me creen a mí, si no me creen, entonces crean a las obras. Porque las obras milagrosas o sobrenaturales que Jesús hizo eran una muestra del poder de Dios en él. En otras palabras, las obras que Jesús hizo, como dice en Hechos 10:38, que Dios ungió con poder y con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, las obras eran la evidencia de que Jesús era el Mesías prometido. Él era el libertador de Israel. Las obras probaban que Él era quien Él decía que era.
Entonces Jesús está diciendo, vaya, si no me creen a mí por ser yo, si no creen que yo soy hijo de Dios, entonces créanlo por medio de las obras. Las obras que yo hago son las obras de mi Padre. Y las obras que yo hago, las hago como una evidencia de que tengo su respaldo y su poder en mi vida. Entonces vea cómo Jesús está tratando en sus propias palabras de orientar a los mismos fariseos y a los judíos y a toda la gente que le escuchaba a que pusieran su fe ¿en qué? En las obras. Que pusieran su fe en el poder de Dios que estaba siendo manifestado. Entonces, aunque hubo mucha gente que le rechazó, aunque hubo mucha gente que decidió no creer en él, Jesús dijo que con las obras él podía mostrar que realmente el Padre estaba en él y que él estaba en el Padre. Entonces Jesús estaba diciendo que las obras probaban su identidad como el Mesías. Así que nosotros vamos a encontrar este principio en la palabra muchas veces, hermano. Vamos a encontrar que la fe tiene que estar fundamentada en el poder de Dios. No tiene que estar fundamentada en las experiencias de otras personas. No tiene que estar fundamentada en sus sentimientos. No tiene que estar fundamentada en la información, porque ahora vivimos en una época de mucha desinformación, que hasta reconstruir la historia se vuelve bien difícil. Pero sí podemos poner nuestra fe en el poder de Dios. Dios tiene el poder para darle vida a los muertos. Dios tiene el poder para sanar enfermedades terminales. Dios tiene el poder para libertar a los cautivos. Y Dios tiene el poder de darle poder a su pueblo. Entonces, la fe nuestra tiene que llegar a estar fundamentada en el poder de Dios. Y cuando usted llega a ese punto, hermano, usted ya no anda dando vía, como se dice por ahí. Usted ya no anda ahí con que es que yo no sé si creer o no creer, ya no sé si congregarme o no congregarme. Usted llega al punto de decir, yo sé en quién he creído y Él es poderoso para guardarme. Usted llega a estar plenamente convencido, persuadido, firme, lleno de convicciones de que el que comenzó en usted la obra la va a terminar. Y usted camina sobre una fe que usted ha fundamentado sobre el poder de Dios mostrado en las obras. Entonces, como ese principio se encuentra en la palabra muchas veces, podemos encontrarlo a través del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 1. Mire, el apóstol Pablo escribió en sus propias palabras prácticamente lo mismo que estoy tratando de compartirle. ¿Qué? Que el fundamento de su fe debe de ser el poder de Dios. Usted no se fundamenta en sus emociones. Usted no se fundamenta en el conocimiento acumulado. No, en el poder de Dios. Dios tiene todo el poder. Y Dios se ha revelado, Dios se ha manifestado. Primera de Corintios capítulo 2, verso 1, el apóstol Pablo escribió lo siguiente. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues yo me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad, mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Ahí dice para qué. Para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mire, hermano, todo creyente debería de hablar de esta manera.
como ha dicho Dios en su palabra, como Dios lo ha revelado en su palabra, o como la Biblia muestra que Dios hizo, y no de esta manera. Es que como dice el pastor, no hombre, el pastor sale sobrando. Es como está escrito en la palabra. Es a la manera en que Dios se ha revelado. Así que usted tiene que apoyarse en lo que Dios ha hecho. No en lo que el pastor dice que Dios ha hecho, sino en lo que Dios ha hecho. Su fe no se tiene que fundamentar en el mensaje de alguien. Su fe se tiene que fundamentar en el poder de Dios. Imagínense qué tremendo cuando escuchamos decir eso al apóstol Pablo, ¿no? Pablo lo que está diciendo es: cuando yo me fui a vivir entre ustedes o a predicarles el evangelio, Corintios, yo no lo hice preparándome académicamente, preparando mensajes con palabras así muy elocuentes, preparando mensajes para levantar sus ánimos y llevarles esperanza, usando un palabrerío, usando una preparación humana. No, yo fui a predicarles que Cristo había sido crucificado. Y no solamente eso, sino que también había resucitado. Entonces él dice: yo no les fui a predicar a ustedes con palabras de sabiduría humana para poder persuadirlos. En otras palabras, Pablo está diciendo: mi mensaje fue simple. A Jesús lo mataron, luego lo sepultaron, pero luego Dios lo levantó de entre los muertos, y Él está vivo, y Él está sentado a la diestra del Padre. No se necesitan palabras poéticas, adornos, para poder presentar ese mensaje. Entonces Pablo está diciendo: yo no fui a ustedes queriéndolos persuadir humanamente. No, yo les llevé un mensaje simple. A Cristo lo crucificaron, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Porque yo no quise, le dice a los corintios, que su fe comenzara a crecer, a desarrollarse apoyada en mi mensaje. Porque yo lo que quiero es que ustedes apoyen su fe en el poder de Dios, que es el que da vida a los muertos. Entonces, hermano, independientemente del tipo de mensaje que usted oiga, y cuando usted oye diferentes pastores, usted sabe, ¿verdad?, que hay algunos que son así como que muy respetuosos, muy cuidadosos para hablar. Hay otros que apedrean al pueblo desde el principio hasta el fin. Hay otros muy intelectuales, con palabras así bien elevadas. Hay otros que son normales. Independientemente del tipo de mensaje, su fe tiene que descansar sobre el poder de Dios únicamente. Dios tiene el poder de cambiar la vida de las personas. Dios tiene el poder de perdonar pecados. Dios tiene el poder de obrar milagros. Sobre ese fundamento debe de descansar su fe. El poder de Dios. Y cuando usted llega a ese punto, hermano, ya nada lo mueve. Ya usted no se va a sentir inquieto por lo que usted siente. Usted no se va a sentir inquieto por lo que usted oye. Hoy que estamos con tantas revelaciones y tantas enseñanzas y tantas cosas, aparecen los judaizantes por ahí, aparecen los rabinos queriendo jalarse a los cristianos, aparecen un montón de corrientes modernas, cuestiones proféticas, cosas relacionadas con la escatología, asustando a la gente. No, usted va a tener una fe firme, descansando sobre el poder de Dios. Le mencionaba recientemente que un familiar por ahí estaba comentándome su idea de que ya no había algo milagroso como algo que fuera la norma, y a esa corriente se le llama cesacionismo. Significa que ya no hay dones, que ya no hay operación de milagros, sino que si Dios quiere puede hacer que haga algo de vez en cuando. Pero hay un solo texto que contradice eso, y es: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él hizo milagros en la antigüedad, y Él sigue haciendo milagros ahora. Él cambió la vida de un montón de gente en la antigüedad. Le dio esperanza, le dio vida, los cambió, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. ¿Sabe que incluso Él se apareció en la antigüedad, pero luego se manifestó en el Nuevo Testamento y se sigue apareciendo ahora mismo?
¿Sabe usted que entre los musulmanes hay un montón de testimonios de que Jesús se les está apareciendo de la misma manera que se le apareció a Pablo, ¿no? Quizá no lo sabía, pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él tiene el poder de sanar, de dar vida a los muertos. Cuando el cojo fue sanado, el mensaje de Pedro fue: ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó y está vivo. Y la evidencia de que Jesús está vivo, le dijo Pedro, es que este está sano, le dijo, en su nombre. Yo quisiera que usted alcanzara a entender eso, hermano. ¿Cómo yo sé que Jesús está vivo? Porque hay milagros en el nombre de Jesús. ¿Cómo yo sé que Jesús está vivo? Porque Él oye y responde cuando le buscamos con todo el corazón. Vea entonces la importancia, hermano, de fundamentar la fe en el poder. Muchos creyentes jamás llegan a ese punto. Entonces asisten a la iglesia, oyen palabra. Algunos erróneamente dicen, oyen culto. Pero nunca llegan a esa posición espiritual donde dicen, yo sé que el poder de Dios es real. Porque no han llegado al nivel de la experiencia del poder de Dios, donde ya no puede usted moverse, porque usted sabe que esa es la realidad de la evidencia de Dios. La Biblia menciona incluso, hermano, que los apóstoles comenzaron a predicar y dice que Dios testificaba juntamente con ellos con prodigios y señales. No era que los pobres apóstoles tenían que extender el reino a ver cómo lo lograban. No, hermanos. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Yo no edifico la iglesia, yo predico a Cristo. Yo predico al que edifica la iglesia. Y si usted es la iglesia, Cristo lo va a edificar. Yo solo voy a predicarle a aquel que lo va a edificar. Y le voy a predicar la palabra, le voy a tratar de guiar hacia la voluntad revelada. Pero al final es Él el que edifica la iglesia. Y una evidencia de que Jesucristo está vivo es la iglesia, hermano. Una evidencia de que Dios hizo un pacto con Abraham es Israel, hermanos. Y mire el conflicto que hay ahora. Que si Jerusalén es la capital de los árabes o de los palestinos o de Israel, pues es la capital de Israel, hermano. Y aunque al diablo no le guste, ni a las Naciones Unidas no le guste, sigue siendo la ciudad amada de Dios. Entonces nosotros podemos ver el poder de Dios mostrado de muchísimas maneras, y ahí es donde nuestra fe tiene que fundamentarse, y el apóstol Pablo claramente lo sostiene. Se lo repito de nuevo, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Se equivocan los hermanos que dicen, es que a mí me encanta cómo predica tal pastor. Porque hay gente que llega a idolatrar en su congregación, en su denominación, a cierta persona en particular. Y Dios, hermano, puede hablarle a usted la palabra por medio de cualquier persona. Y usted no tiene que valorar el mensaje por la forma en que suena. Sí es importante, ¿verdad?, saber darse a entender. Sí es importante enriquecer el mensaje, pero usted no debe de tener una fe que se apoya sobre la forma en que el mensaje se entrega. Usted no tiene que tener una fe que se apoya sobre el mensajero, sino que se apoya en el poder de Dios. ¿Tiene Dios poder, hermanos? Ahí es donde tenemos que poner nuestra fe. Dios tiene el poder de cambiar a las personas. Amén. Dios tiene el poder de darnos paz interior. Dios tiene el poder de llenarnos de gozo con su presencia. Dios tiene el poder de guiarnos y decirnos, ve por este camino, no vayas por este camino. Dios tiene el poder de bendecir la obra de nuestras manos. Dios tiene el poder de guardarnos, de darnos victoria, de prosperarnos. Y cuando usted lo llega a creer y lo llega a experimentar, usted se vuelve en aquellos que describe el Salmo: los que confían en Jehová son
como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y usted se afirma en Cristo primeramente, luego en la iglesia, porque su fidelidad es a Cristo. Su firmeza tiene que ser en Cristo, porque su deuda es con Cristo y su respaldo es Cristo. Entonces, cuando usted se fundamenta en el poder de Dios, usted ya no puede ser movido. Entonces, aunque alguien venga a mí a decirme que lo sobrenatural no existe, como yo ya lo experimenté, yo voy a decirle, he tenido esta experiencia conectada con la palabra, esta otra experiencia conectada con la palabra, esta otra experiencia, por lo tanto he comprobado que Dios es bueno, que Dios es real y que su poder es una realidad. Hablemos de palabra profética, hablemos de sanidades, hablemos de echar fuera demonios, hablemos de recibir respuestas de parte de Dios. Mi fe está puesta en el poder de Dios. Y cuando su fe está puesta en el poder de Dios, usted puede pasar etapas donde las circunstancias parece que no cambian porque usted sigue esperando la manifestación del poder de Dios. Ejemplo, ¿cuántos años pasó Israel siendo esclavo en Egipto? Pensemos, ¿y dónde estaba el Dios de Israel? En el mismo lugar donde Él siempre ha estado, en su trono. Pero ¿por qué no estaba mostrando su poder? Porque estaba esperando, estaba reservando un tiempo para poder ejecutar su poder de una manera extravagante, exagerada, para humillar a todos los dioses de Egipto, hermano, para sacar al pueblo de Israel con mano fuerte. Cuando usted llega a ese punto de que su fe está fundamentada en el poder de Dios, usted enfrenta las situaciones difíciles, de necesidad, de aparente abandono, donde Dios no está haciendo nada. Sigamos con Israel. Salen de Egipto de una manera tremenda. ¿Cómo? Por lo milagroso, por lo sobrenatural. Pero ¿qué pasó en el camino? Ellos no pusieron su confianza en el poder de Dios, sino que estaban poniendo su confianza en el líder. Dios por un momento no muestra su poder a favor de ellos, y Dios, a propósito, porque fue Dios, hermano, búsquelo en la Biblia, se lo lleva en dirección del mar. No es que Moisés no hallaba por dónde y les dijo, por aquí vámonos. No, fue Dios. ¿Y por qué lo hizo? Porque Él quería volver a mostrar su poder. Y entonces, hermano, llega a ese punto donde al faraón se le ocurre ir a perseguir a los que había dejado de ir libres. Y se prepara con todos sus militares y todos los carros para alcanzarlos. Y se dan cuenta los israelitas que ya viene el ejército. Y entonces se da el tremendo milagro. Se muestra una vez más el poder de Dios. ¿Para qué? Para que la fe de los judíos se fundamentara en el poder de Dios y no en el líder. Pasan por el Mar Rojo, el ejército es destruido. ¿Y qué pasa en el camino con los israelitas? No, hombre, regresémonos a Egipto. Allá habían puerros, espárragos, cebollas. Allá comíamos de balde. ¿Sabe por qué se querían regresar? Porque no lograron establecer su fe en el poder de Dios, sino que habían puesto su mirada en el líder y dijeron bien luego, es que este Moisés solo él quiere mandar, hombre. Solo él quiere predicar, solo él quiere decidir. Y los primeros que se levantaron fueron María y Aarón, sus hermanos. Y después fueron los príncipes. Y después fue todo el pueblo. ¿Por qué? Porque no estaban confiando en Dios, sino que habían puesto su confianza en el que Dios había levantado. Y por eso comencé diciéndole esta noche, su fe no tiene que estar fundamentada en ningún mensajero, ni en ningún tipo de mensaje, sino en el poder de Dios. ¿Alguien dice amén? Es lo que el apóstol Pablo le dijo a los corintios. Así que usted no está esperando el ser establecido, ser afirmado por una forma elocuente, así bien interesante, bien impresionante de predicar. Y mucho más cuídese, porque en algunas iglesias este es el error más grande, de estar fundamentados en las emociones. Hay muchas iglesias donde el enfoque es lo emocional,
donde el enfoque todo tiene que ver con los sentimientos, con celebrar, con gozarse. Y en el peor de los casos es un emocionalismo erróneo. Su fe no tiene que estar fundamentada en sus emociones, sino en la palabra de Dios y en el poder que se revela a través de la palabra de Dios. Su fe tiene que estar fundamentada únicamente en el poder de Dios. Y como yo le mencioné, de que ese principio está a lo largo de la Biblia, veamos Romanos capítulo 1, verso 20. Usted debe apoyar su fe en el poder visible del Dios invisible. A veces yo quisiera estar ahí para decir amén a lo que yo digo. Le voy a dar otra oportunidad. Usted tiene que apoyar su fe en el poder visible del Dios invisible. Porque el Dios invisible se ha hecho visible a través de sus obras. ¿Y qué es lo que dice Romanos capítulo 1, verso 20? Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Está hablando de los incrédulos. Está hablando de los necios que dicen que no hay Dios. Entonces Pablo le escribe a los romanos diciéndoles, miren, les dice, las cosas invisibles de Dios, como su poder, su sabiduría, su gloria, aún sus riquezas, su divinidad, se hacen visibles desde la creación del mundo y pueden ser entendidas todas estas cosas invisibles como su poder y su divinidad, su gloria y su sabiduría a través de las cosas que Él ha hecho. Así que los necios que dicen que no hay Dios no tienen excusa, porque Dios ha dado pruebas de su existencia a través de la creación. Dios ha dado pruebas de su amor a través de la muerte de Cristo. Dios ha dado pruebas de su poder a través de la transformación del ser humano. Dios ha dado evidencias de su voluntad libertando a los esclavos. Entonces Pablo está diciendo, miren, es cierto, Dios es invisible. El poder de Dios es invisible. La gloria de Dios es invisible. La divinidad es invisible. Pero Dios la ha hecho visible. ¿Para qué? Para que nuestra fe esté apoyada sobre esto. Recuerdo cuando hace algunos años surgió esta cuestión de la clonación y hasta, hermanos, no sé si usted oyó, querían clonar a Jesucristo. Santo Dios, no sé si usted supo eso, no sé si le contaron. Querían clonar a Jesús, hermano. Y entonces uno se da cuenta que la falsamente llamada ciencia, como lo dice el apóstol Pablo, adopta una posición bien elevada de grandes profundidades. Y en realidad se queda corta. Porque como dice la palabra, que Dios entontece a los sabios de este siglo. Porque mire, el ser humano no puede crear nada, hermano. En la casa ahorita tenemos un problema que todo el tiempo en la mesa tenemos unas hormigas tan chiquititas. Yo abro la computadora y de repente comienzan a caminar ahí en la pantalla. Y ahí estoy yo escribiendo en la pantalla y ¡pum! Escribe, ¡pum! Pero un día me puse a pensar, ¿quién podría crear una hormiga? Los seres humanos pueden crear naves para ir al espacio. A través de la tecnología se han creado un montón de cosas, pero inmateriales o materiales, inanimadas. Pero crear vida, hermano. Pero se atrevían a decir que iban a clonar a Jesucristo, fíjense. Que iban a conseguir el ADN, que iban a conseguir una muestra de sangre, que en el santo sudario iban a encontrar por ahí alguna pista para poder hacerlo. Pero en realidad el hombre no puede crear vida, hermano. Y ahora vayámonos todavía más abajo, que una hormiguita de esas tan chiquititas que usted hasta se come la quesadilla y ni cuenta se da que ahí estaban. ¡Qué rica!, dice. Pues sí, con el sazón de las hormiguitas ahí, hermano. Entonces póngase a pensar, ¿qué
capacidad tiene el hombre para crear. Cuando nos vamos al mundo microscópico y nos vamos a las bacterias y nos vamos a las células, hermano, y nos vamos luego a las partes de las células, uno se queda así como asombrado y solamente tiene que, con todo respeto, decir: Señor, admirables y grandes son tus obras. Cuando ve las cosas pequeñas, hermano, y cuando ve las cosas grandes. Cuando yo veo esas fotos que toman del espacio, hermano, donde se ve la tierra. Cuando yo veo fotografías así que toman a veces con los grandes telescopios y se ve el cielo estrellado. Cuando yo veo la aurora boreal y esos colores y todo eso, yo digo: no, hombre, es que ciertamente Dios ha puesto su gloria sobre los cielos. Cuando yo pienso en las estrellas y dice la palabra que Él llama a cada una por su nombre, y dice que Él extendió los cielos y Él creó cada una de esas estrellas, yo digo, como dice aquel canto: cuán grande es Él, cuán grande es Él, hermano. Porque Dios ha hecho visible su poder y su deidad en la creación. Así que yo ya no ando dando vía pensando: ¿y será que si hay Dios? Porque yo le he contado a usted la experiencia de este pastor de aquí por el lado de Panchimalco, que era pastor de uno de los pastores que se reúne conmigo, se apartó del Señor, cayó en el pecado, se alejó completamente, y cuando quisieron ir a tratar de restaurarlo, él dijo: miren, no me vengan a predicar porque yo les prediqué a ustedes. ¿Y qué me van a enseñar ustedes a mí si yo les enseñé a ustedes? Y yo lo que puedo decirles es que todo es mentira. Yo me los enganché a ustedes. Imagínese, man. ¿Y qué pasaría si usted llega a descubrir este año que yo me lo enganché a usted? Ya estamos mal, porque significa que su fe estaba puesta sobre mi mensaje. ¿Hay alguien aquí esta noche? Pero si usted está poniendo su fe en el poder de Dios, hermano, usted no va a ser movido. Usted va a seguir adelante. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros todos? Tenemos que hacer lo que está escrito en Hechos capítulo 17, verso 30. Poner nuestra fe en la evidencia del poder de Dios. Hechos 17, verso 30, dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ok, Dios ha dado una orden, que los hombres se arrepientan. Así que la iglesia no puede estar orando por conversión, porque Dios no va a convertir a nadie, porque Él ya mandó a los hombres que se arrepientan. Segundo, verso 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Dios va a juzgar al mundo. ¿Cuántos lo saben? Y lo va a hacer con justicia. Y lo va a hacer por medio de aquel varón, Jesucristo, a quien designó. Vea la última frase: dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El haber Dios levantado a Jesucristo de los muertos es la base, es la prueba, es la evidencia de que Dios tiene el poder de darle vida a los muertos. Es la base para la resurrección de los muertos. Porque si Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Si Él está vivo, nosotros también viviremos. ¿Y cuál es la evidencia que Él está vivo? Que nos ha dado su Espíritu. Y usted puede ser guiado. Que nos responde, clamamos: Señor, obra, manifiéstate, y Dios envía la bendición. Que nos respalda cuando actuamos en su nombre. Hablamos la palabra, ministramos a otros, y Dios nos respalda, mostrando que Él está vivo. Entonces lo que tenemos que hacer es apoyarnos en el poder de Dios. Y esa fe, hermano, nadie la va a poder sacudir. Ese fundamento nadie puede quitárselo. Así que concluyamos estableciendo esta verdad. Nuestra fe debe de fundamentarse o fundarse o apoyarse en el poder. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero